yo quería decirles justamente esto. Cuando nosotros escuchemos que hay tiempos de quebranto, que hay tiempos de dificultad como la guerra, cuando nos sintamos amenazados así, en lugar de llenarnos de miedo, tenemos que aprovechar la oportunidad porque Dios nos está llamando a buscarle a Él. Por eso hacemos bien en estar aquí, pero no solamente tenemos que limitar nuestro tiempo de buscar a Dios cuando venimos, cuando nos reunimos el domingo. Necesitamos buscar a Dios cada uno de nuestros días. Y tenemos que aprovechar esa bendita oportunidad que tenemos de que Dios está disponible para nosotros desde que Él envió a su Hijo para ser nuestro Salvador. Entonces, busquemos a Dios. Más que nada, en este tiempo, más que nunca todavía. Me habrán escuchado decir esto, me van a escuchar decirlo hasta que Él se escuche el sonido de la trompeta y estemos ahí yendo con Él. Cristo viene pronto. Estemos listos. Estemos preparados. No se asusten, son sueños. Pero estemos listos para irnos con el Señor. Vivamos de tal manera que cuando Él venga, nosotros seamos de los que nos vamos con Él. Para estar con Él para siempre. Así que estemos atentos y por favor estemos en contacto. Dios nos ha permitido vivir como familia. Él inventó esto de la iglesia porque Él sabe que cada uno de nosotros solito por su cuenta no puede hacerlo. Nos necesitamos, hermanos. Somos imperfectos, cometemos errores y hay veces que podemos tener un día malo, cada uno de nosotros, pero necesitamos estar juntos para poder apoyarnos, para poder vivir como familia lo que tengamos que enfrentar. Porque muchas veces no tenemos personalmente solos todos los recursos que necesitamos para enfrentar cada situación. Así que estemos atentos. Bueno, esta es la parte de ánimo, de exhortación, pero ustedes saben que hay veces que yo vengo y les traigo una pregunta para que ustedes se cuestionen. Ustedes imaginen que yo pueda hacerles esta pregunta en persona, uno a uno. Si yo vengo y te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? No me respondan, pero piénsenlo, por favor. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Te das cuenta de que todos los días nosotros tomamos decisiones? Y hay algunas decisiones que nos afectan a permanencia, que nos afectan por mucho tiempo. Hay otras decisiones que no nos afectan tanto. Hoy decidí qué camisa ponerme. Y eso no afecta demasiado, ¿verdad? Si no me gustó, me la puedo cambiar. Si me la ensucié, me la puedo cambiar. Pero hay otras decisiones que tomamos que nos afectan más personalmente. Y en realidad, cada uno de nosotros está decidiendo permanentemente qué estilo de vida tener. Uno está decidiendo permanentemente qué está haciendo con su vida. Oigan, ninguno de nosotros sale vivo de este planeta. Ustedes saben que tenemos una vida limitada, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo que tenemos para hacer lo mejor posible con nuestra vida, para poder tener un buen resultado. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y si quieren podemos añadir un poco más a la pregunta y podemos decir o preguntar, ¿a quién estás sirviendo? ¿La voluntad de quién estás haciendo en tu vida? Y yo sé que la mayoría de nosotros nos sentimos personas maduras, personas independientes, que tomamos nuestras propias decisiones, a mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiero. Ustedes no se dan cuenta a veces con cuánta sutileza nosotros caemos en el servicio a otros. ¿Alguno de ustedes ha ido a la tienda una vez y va a la tienda y tiene la intención de adquirir aquello que necesitaba y hasta el precio conoce?
Y entra a la tienda y cuando sale de la tienda trae una bolsa y llega a casa con aquello. Usted no se había propuesto comprarlo, pero justo estaba de rebaja, pues. Estaba de oferta y la oferta era irresistible. ¿Lo precisaba? ¿Lo necesitaba? Pues no. Pero ahí está en casa, juntando polvo. Y gastamos de nuestro dinero en eso. Entonces, ¿la voluntad de quién hicimos? Hicimos la nuestra, sí, pero fuimos influenciados. Sutilmente recibimos la orden, vamos a decir, oye, compra esto, está bueno y está barato. Y capaz que la semana que viene está a otro precio. Esta es tu oportunidad. No solamente en compras, no solamente cuando compramos, nosotros podemos caer en la sutileza de terminar sirviendo a alguien a quien no desearíamos servir. Hay muchas decisiones que nosotros podemos tomar sin darnos cuenta que estamos haciendo la voluntad de otro. Y nosotros tenemos que ser conscientes y despertar. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿quién o qué dirige tu vida? Nosotros tomamos nuestras decisiones, nadie decide por nosotros, pero estamos expuestos a influencias todo el tiempo. Y presten atención, porque vamos a saltar de algunos pasajes bíblicos a otros y solo quiero que presten atención a lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Este pasaje que voy a mencionarles ahora, ya lo hemos considerado antes, pero presten atención a esto porque afecta directamente nuestras vidas. Y la pregunta sigue siendo: ¿quién o qué dirige tu vida? ¿Hay algo que está dirigiendo tu vida? Miren lo que dice Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a parar por ahí. Estas palabras declaran el cambio que Jesús introduce en la vida de aquellos que creen en Él. Sin Jesús, nosotros estábamos expuestos a un estilo de vida que nosotros heredamos y seguíamos la corriente. Fíjense el cambio que Jesús opera. Nos hace parar de seguir la corriente del mundo. Ustedes se dieron cuenta que hay muchas cosas que nosotros imitamos, ¿verdad? Nosotros miramos cómo actúan los demás y actuamos conforme. Generalmente cuando estamos en un grupo de personas tratamos de no desentonar. ¿Están todos sentados? Me siento también. ¿Están todos en silencio? Yo calladito me veo más bonito. Nosotros procuramos no desentonar y le llamamos normal a lo que hace la mayoría. Lo que no nos damos cuenta a veces es que en esa normalidad nosotros caemos en servir a la corriente del mundo, al sistema, vamos a llamarle así. Pero este pasaje no solamente dice eso, que seguíamos la corriente de este mundo, sino que actuábamos conforme, ya lo hemos hablado de esto, ¿verdad? Conforme al príncipe del poder del aire. Y ustedes ya saben de quién habla eso, ¿verdad? Esta es la posición en la que ninguno de nosotros quisiera estar, pero que sin embargo no nos damos cuenta, pero todo el mundo cae en vivir conforme al diablo.
Es por eso que nos tenemos que preguntar en algún momento, ¿quién o qué dirige tu vida? Porque si te descuidas, el diablo va a aprovechar la oportunidad para dirigir tu vida. Y miren, el diablo dirige personas, dirige grupos, dirige gobernantes, dirige naciones. Y así está el mundo, amigos. Así como lo vemos, porque está bajo la influencia de este poder. Entonces, si Cristo no está dirigiendo tu vida, si Él no es tu Señor, tu autoridad, entonces estás viviendo bajo la influencia de otros señores. Es por eso que es tan importante tomar la profunda decisión de no vivir ya en los deseos de nuestra carne, en las pasiones de nuestra carne, en la voluntad de nuestra carne, en nuestros pensamientos, sino que tenemos que aprender a tomar la sabia y poderosa decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ustedes saben que la Biblia, en diferentes pasajes, en diferentes momentos de la historia que se relata en la Biblia, nos habla de personas que se dejaron influenciar. Y miren, por ejemplo, lo que dice Jueces capítulo 21-25. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese libro de Jueces, ese es el último versículo del libro de Jueces, ese libro refleja cómo verdaderamente cada uno hacía lo que se le ocurría. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, eso ocurrió hace siglos atrás en la historia, pero sin embargo, nosotros miramos alrededor y cómo viven las personas. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno hace lo que considera que podría ser mejor o más divertido para sí. Es el tiempo en el que estamos viviendo nosotros también, ¿verdad? Las personas caen bajo la influencia de ser dirigidos, influenciados, controlados. Y la mayoría de las ocasiones no se dan cuenta. Miren lo que revela la palabra del Señor en cuanto a esta generación, en cuanto a estos días en que estamos viviendo. Esto está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¡Wow! ¡Qué pasaje bíblico feo!, ¿verdad? ¿Vieron la cantidad de cosas feas que mencionan en este pasaje? Sin embargo, está hablando del carácter de las personas en los últimos tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir. Y esta no es una crítica particular a determinadas personas, pero aquí habla de la gente que vive en nuestro tiempo. ¿Cómo es esta gente? Amadores de sí mismos. ¿Les parece que los hay? Es nuestro tiempo, amigos. Vivimos rodeados de amadores de sí mismos. ¿Avaros? No. ¿Habrá gente que se deja controlar por la avaricia? Nosotros somos llamados casi todos los días a ser avaros, a acumular y a tener las mejores cosas. Es todo un espejismo que nos quiere controlar. Y puedo seguir. Vanagloriosos, quiere ser más bonito. Vanagloriosos, blasfemos, las cosas que se escuchan, hasta en medios de comunicación.
desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Podemos seguir con la lista y vamos a encontrar que es en esta época en la que estamos viviendo. En estos tiempos, Pablo le advertía a Timoteo que iban a vivir personas así, pero no se olviden y no dejen escapar el último detalle. Son personas que tienen esta característica de vida, pero que parecen espirituales. ¿Se dieron cuenta? Al final del pasaje dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea que uno podría tener todos estos defectos, vamos a llamarles así, todos estos pecados, y sin embargo parecer espiritual y de alguna manera influir sobre los demás. Oye, haz esto y te va a ir tan bien. Personas llenas de soberbia, llenas de vanagloria, que procuran influir a los demás. Esta es la influencia que vive en el mundo en el que a nosotros nos ha tocado vivir. Esto es lo que está afectando tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu familia, la vida de tus amigos, la vida de cada persona que te rodea. Tenemos que despertar a eso. Y en medio de todo eso, lo tenemos a Jesús señalando en una dirección diferente. En Mateo 16 dice esto: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Les he repetido hasta el cansancio estas palabras de Jesús. Pienso que ya deben estar en su memoria, ¿verdad? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, no se trata, si quieres seguir a Jesús, no se va a tratar ya más de hacer lo que a ti se te antoja, sino vivir bajo la influencia de Jesús. Porque no tiene ningún sentido llenarse de todos los dólares que pueda tener este mundo, tener una cuenta bancaria bien gorda, pero perder el alma. ¿Qué sentido tendría? Ningún sentido. Entonces nosotros somos llamados a elegir al mejor Señor, a elegir la mejor influencia y la mejor autoridad sobre nosotros. Jesús no está buscando simpatizantes y tampoco no busca aumentar el número de personas a las que Él le cae bien. Jesús lo que busca son discípulos, personas que se comprometan, que realmente establezcan un compromiso con Él. Entonces, la pregunta es: ¿la voluntad de quién estás haciendo en tu vida? Porque cada uno de nosotros puede y tiene que elegir la voluntad de quién va a hacer en su vida. En segundo lugar, tenemos que asumir que Dios quiere dirigir tu vida y que vivas conforme a su voluntad. Dios quiere dirigir tu vida, pero no es un deseo egoísta. Nosotros reaccionamos en una forma un tanto resistente o negativa cuando conocemos a alguien que nos quiere controlar, ¿verdad? Evitamos. Pero cuando se trata de Dios, es muy diferente. Para empezar, nosotros tenemos que elegir quién o qué dirige nuestra vida. Y ahí está Dios ofreciéndose para dirigir nuestra vida, para obrar para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. ¿Recuerdan el pasaje que acaban de escuchar la lectura? Mateo 7, 21 al 23. Esto es Jesús hablando del tiempo de la segunda venida, cuando Él viene a buscar a los suyos. Y en eso
enseña esto. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas últimas palabras son las más dolorosas, las más tristes que alguien puede escuchar y vienen de la boca de Jesús. Tienes que vivir de tal manera que no escuches las palabras de Jesús diciéndote, ¿y tú quién eres? Tiene que ser al revés. Pero fíjense lo que dice él, no alcanza con decirle Señor, Señor. Y dice muy claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta cómo otra vez aparece el asunto de la voluntad de quién estoy haciendo? ¿Se dan cuenta hasta qué punto es importante esto? No es solamente una cuestión de bienestar, de pasarlo bien, sino que es una cuestión de vida o muerte. El que entra al reino de los cielos no es solamente el que canta las alabanzas. El que entra al reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros se pregunte, ¿estoy haciendo la voluntad del Señor en mi vida? ¿La voluntad de quién estoy haciendo en este tiempo? El que entra en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Y al mismo tiempo le tenemos que dar tantas gracias a Dios por haber enviado a Jesús, porque Él fue enviado para hacer la diferencia. Y Él ha querido revelarse a nosotros como el buen pastor. Dice en Juan capítulo 10, del versículo 2 en adelante, dice, mas el que entra por la puerta, son palabras de Jesús estas, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Entiendes lo que está diciendo Jesús aquí? Jesús se está ofreciendo para ser tu buen pastor, para que tú seas una de las ovejas de su rebaño, y Él a las ovejas de su rebaño las saca, abre la puerta y las saca y va delante de ellas. Ahora, miren esto, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Se acuerdan de aquello? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí el buen pastor va adelante y las ovejas lo siguen. ¿Pero por qué lo siguen? Porque reconocen su voz. Muchos de ustedes tienen mascotas y saben que las mascotas reconocen la voz de sus dueños y responden a la voz del dueño. Y no responden al extraño de la misma manera que responden al dueño. Las ovejas también reconocen la voz de su pastor y le siguen. Esto es lo que tiene que despertar, más allá del cuestionamiento de los animalitos, las ovejas, es: ¿tú reconoces la voz de tu buen pastor? Es lo que tienes que preguntarte. La voz de Jesús tiene que ser la autoridad que dirige tu vida, aquello que determina tus decisiones. Los que estamos en las manos de Jesús, los que hemos creído en Él, nosotros estamos bajo su atenta mirada. Él sabe lo que vivimos y Él quiere dirigir nuestra voz
pero quiere que conozcamos su voz. Si ustedes recibieran la indicación de Jesús por un lado y otra voz señalando en otro camino diferente, ¿ustedes reconocerían la diferencia? Cada uno de nosotros tiene que asegurarse de reconocer la voz de Jesús. ¿Será que tú escuchas la voz de Jesús? ¿Que lo escuchas dirigiendo tu vida? ¿Eres capaz de reconocer la voz de Jesús? Porque Jesús asegura que en este mundo podemos a veces pasar por situaciones pero muy oscuras, en las que podemos confundirnos. Hay momentos en los que no sabemos qué hacer, qué decidir, pero necesitamos aprender a escuchar la voz de nuestro buen pastor. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los que siguen a Jesús no andan a oscuras. El Señor quiere alumbrar a nuestro alrededor. ¿Verdad que nos sentimos más seguros cuando la luz está encendida? Yo soy de los que se tropieza con todo. Bueno, voy a confesar, yo me tropiezo con la luz apagada y con la luz encendida también, ¿verdad? Pero uno se siente más seguro cuando la luz está encendida. Y sabe y puede. Bueno, Jesús es la luz que no va a permitir que nosotros andemos a tientas. Nosotros podemos tener otra seguridad porque caminamos con Él. Ahora, siendo que tenemos que preguntarnos a quién servimos, quién dirige nuestra vida, y siendo que Dios ha ofrecido dirigirnos para que andemos conforme a su voluntad, lo que tenemos que hacer es hacer una pausa y buscar la dirección y la confirmación de Dios para vivir en su voluntad. Es lo que te quiero invitar a hacer. Que en tu vida tú hagas una pausa, haz una pausa y busca la dirección y la confirmación de Dios para vivir en su voluntad. Eso es lo que te ofrezco que hagas. Casi todos nosotros recordamos aquella porción del Padre Nuestro, la oración que enseñó Jesús, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Recuerdan? Es una parte del Padre Nuestro. ¿Sí? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero nosotros tenemos que llevarlo más personalmente todavía. Y tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Tenemos que orar así. Tenemos que empezar a pedirle a Dios de esa manera. Ustedes saben que en los últimos domingos hemos estado reflexionando en esta situación de Gedeón, y no lo voy a dejar a Gedeón afuera. Tranquilo que no falta mucho, pero solamente quiero ver cómo Gedeón aplicó esto a su vida. Y por eso les quiero leer unos versículos de Jueces capítulo 6, versículo 33 en adelante. Jueces 6, 33 en adelante nos explica cómo de alguna manera se aplicó esto en la vida y en la situación de Gedeón en aquel momento. Versículo 33 dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana,
exprimió el vellón y secó de él el rocío, y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Para algunos de nosotros, Gedeón es prácticamente famoso por esta forma de probar y confirmar lo que Dios le estaba revelando. Y nosotros podemos decir: wow, qué persona insegura que era Gedeón, después que Dios le había guiado, le había demostrado que él estaba hablando, y luego, bueno, él había tenido la valentía de echar por tierra los altares paganos que había en su comunidad, y entonces tomó decisiones grandes. Pero aquí, mírenlo, él se sintió inspirado por el Señor y convocó a todos. Cuando los enemigos vinieron, y eran muchos los enemigos, cuando vinieron los enemigos, él dijo: vamos a terminar con esto, y convocó a los de su propio clan para que vinieran y se juntaran con él, y mandó mensajeros aquí y allá: vamos a enfrentar a nuestros enemigos, y empezaron a juntarse más y más. Y allí es donde Gedeón podría haberse sentido: ahora, tenemos un ejército, lo vamos a enfrentar, lo vamos a derrotar. No. Fue en ese momento que Gedeón, ya rodeado de un ejército, ya sintiendo el apoyo de los otros que estaban alrededor, vino otra vez delante de Dios y dijo: Señor, ¿en serio vas a ayudarnos a derrotar a los enemigos? A mí me importa esto mucho, porque Gedeón quiso no solamente derrotar a los enemigos, sino que quiso confirmar que iba a ser la derrota de Dios, que Dios iba a operar a favor de ellos. Y es algo que cada uno de nosotros tiene que asegurarse también. Tú y yo necesitamos asegurarnos de que Dios está obrando a nuestro favor. Y Dios obra a nuestro favor, especialmente cuando nosotros vivimos conforme a su voluntad. Amén. Hermanos, no es una fantasía el hecho de que Dios nos habla. Los que caminamos con Jesús tenemos que acostumbrarnos a escuchar su voz, y tenemos que acostumbrarnos a distinguir su voz. Y aquí lo tienen a Gedeón. Gedeón se había sentido inspirado, había escuchado la voz diciendo que Dios iba a liberar por su mano, por la mano de Gedeón, a Israel de aquellos opresores. Así, Gedeón necesitó confirmación. Yo me imagino que antes de tener esta conversación con Dios, Gedeón estuvo tratando de pensar: ¿qué cosa imposible le puedo pedir a Dios que haga? Y se le ocurrió lo del vellón de lana. Ustedes saben lo que es un vellón de lana, ¿verdad? La lana de oveja, allí, que generalmente es algo seco. Gedeón dijo: Dios mío, voy a sacar la lana, la voy a poner allí en el medio de la yarda, en el medio del campo, lo voy a poner allí. Y yo te pido que, si tú quieres confirmarme que vas a estar conmigo, que me estás dirigiendo a hacer esto, por favor confírmame que caiga el rocío, pero que el vellón quede seco. ¿Saben cómo se llama eso? Imposible. Cuando cae el rocío, ustedes saben, ¿no? Cae sobre todo. No selecciona: voy a caer sobre este arbolito y sobre esta planta no caigo. No, cae sobre todo. Y si caía sobre aquella región, iba a caer sobre el vellón de lana también. Le estaba pidiendo a Dios una confirmación por medio de algo que él consideraba imposible. Me lo imagino aquella mañana cuando se despertó. Yo no hubiera dormido para empezar, pero me lo imagino cuando se despertó aquella mañana. Fue la mañana que más rápido se levantó Gedeón, corriendo para ver dónde estaba el vellón. El rocío había caído, pero la primera vez le había pedido que el rocío cayera sobre el vellón nada más, y todo el resto seco. Así había pasado. Y hasta nos dice cuánta agua salió cuando escurrió el vellón.
Dios le había confirmado. Muy bien, podía haberse dado por satisfecho. Pues ¿saben qué? Gedeón pidió una vez más. Y si nosotros hubiéramos sido Dios, hubiéramos dicho, oye, lo había elegido otro, este no me sirve, está insistiendo con cosas, ¿cómo está molestándome con esta situación? No sabe que yo soy el creador. Bueno, pues no. Dios le tuvo aquella paciencia con la que trata con sus hijos. Porque Dios quiere que nosotros escuchemos su voz y actuemos conforme a su voluntad. Entonces, Gedeón le pidió lo contrario la noche siguiente. Bueno, ahora que caiga el rocío sobre todo, pero no sobre el vellón. Y fue así. Y fue y el vellón estaba seco. Y el resto estaba todo húmedo. Lo que nos muestra esto es que Dios quiere que nosotros andemos en su voluntad y que Él tiene toda la disposición para que en nuestro corazón se confirme su palabra. Él quiere alimentar nuestra fe. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tú tal vez, si yo te pregunto ¿cuánta fe tienes? Y tú me vas a decir, bueno, pastor, tengo. Dios quiere desarrollar tu fe para que tú puedas andar confiado, andando en su voluntad. Le tienes que preguntar a Dios qué es lo que Él quiere hacer. Tenemos que aprender a hacer una pausa antes de decidir. Tenemos que aprender a detenernos y preguntarle a Dios. Dios es el que te creó y Dios es el que sabe hacer exactamente lo mejor con tu vida. Y tenemos que confiar en Él. Déjenme terminar recordándoles aquellas palabras de Romanos 12. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este mundo, no se conformen con escuchar el mundo en el que vivimos y seguir la corriente del mundo. Al revés, experimenten esa transformación que nos lleva a que nuestro entendimiento cambie. Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Y cuando eso pase, van a comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Hay decisiones que tienes que tomar, pero tienes que decidir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la tuya. Tal vez le tengas que pedir, Señor, confírmame. Piensa cómo pedirle al Señor que te confirme que es su voluntad esta o aquella decisión. Dios quiere tratar personalmente contigo, pero asegúrate de vivir conforme a la voluntad de Dios. Los que entran en el cielo no son los que dicen Señor, Señor nada más. Son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Eres tú uno de ellos? Necesitamos escuchar la voz del buen pastor y seguir. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias porque tú nos has considerado tan importantes, nos has valorado tanto, Señor, que has querido salvarnos. Entregaste a tu Hijo para que nosotros pudiésemos ser perdonados por nuestros pecados, por su sangre derramada en aquella cruz del Calvario. Y Señor, te damos gracias por amarnos tanto. Pero ahora, Señor, tú has puesto en nosotros el desafío de vivir conforme a tu voluntad. Y queremos decir delante de ti, no queremos dejar este lugar sin decirlo. Señor, no queremos vivir conforme a nuestra propia voluntad. No queremos seguir la corriente de este mundo. No queremos dejarnos influenciar por el diablo. Queremos escuchar tu voz y vivir conforme a tu voluntad. Padre, que esta oración esté en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Y ayúdanos, Señor, para que ya no vivamos como se nos antoja, que ya no vivamos dejándonos influenciar por el mundo, sino que escuchemos tu voz y vivamos conforme a tu voluntad. Y Padre, gracias por la paciencia que tú manifiestas, la que le manifestaste a Gedeón,
Dile que nos manifiestas a nosotros. Si alguno de nosotros necesita confirmación, por favor, trae esa revelación y esa seguridad. Alimenta nuestra fe, Señor, para que podamos tomar decisiones sabias conforme a tu voluntad, decisiones que te honren, y especialmente, dado que vivimos en un mundo y en un tiempo tan inestable como el que nos ha tocado vivir. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tu voluntad sea hecha en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga. Vamos con los anuncios para esta semana. Como sabemos que el estudio bíblico de los miércoles lo estamos haciendo en las casas. Si alguien quiere... ¿va a ser ahí? Oh, ok. Se va a hacer ahora este miércoles en la casa de los pastores a las 6 de la tarde. Es una convivencia hermosa, bonita, compartiendo la palabra del Señor y teniendo compañerismo, todos conociéndonos, ¿verdad? Si alguien también puede llevar alguna visita, pues será de gran bendición. El miércoles a las 6 de la tarde en la casa de los pastores. Ahí le van a mandar la dirección. Estamos recibiendo invitaciones. Si hay alguien que nos quiere invitar a su casa para los miércoles siguientes, por favor, háganos saber para que podamos también ok, sí, está bien, ya escuchamos al pastor. Cualquiera que quiera que vayamos a dar el estudio bíblico ahí a sus casas, se comunican con la hermana Nancy. El viernes servicio de oración a las 6 de la tarde y el domingo estudio bíblico a las 9 de la mañana y a las 10:15 servicio general. Que Dios me los bendiga. Amén.